Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al programa. Hoy con un invitado muy especial, que es Juan Carlos Pons, que ahí se está conectando. Hola Juan, muy buenos días. Hola, buenas tardes por aquí, buenos días por Argentina. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, aquí acomodando para salir en la mitad de la cámara, ¿no? Sí, no hay problema porque aquí en Instagram es como Ujú. todo más relajado. Sí, por el tema de que a veces uno tarda en conectarse, o por ahí, si es la primera vez que salís en un vivo también, entonces se tienen Ujú. como estas pautas, digamos, como que son dentro de lo que es normal, ¿sí? Pero Claro. enseguida te conectaste, así que gracias por aceptar la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien y gracias a ti por invitarme. Bueno. Para toda la gente que nos está viendo ahora o la que se va a ir conectando, porque Instagram tarda un ratito en avisar que estamos haciendo el live, así que mientras tanto les comento que Juan Carlos es un aliado que conozco de Escuela de Ética, ¿sí? De hace varios años, y él es astrólogo, ¿sí? Numerólogo y tarotista, ¿sí? Dentro, Correcto, y tu visión es desde lo iniciático, ¿sí? correcto. Bien. Y también que vivías en Venezuela y hace un Ujú. año ya que estás viviendo en España, Aproximadamente, un poquito menos de un año, sí. un poquito menos de Estoy un por año. Bien. Madrid aquí. Ujú. Y que estás brindando cursos, ¿sí? De astrología, astrología, numerología y tarot, los tres vas a iniciar. Bueno, a ver, voy a iniciar ahorita el 30 de abril y coincidiendo con la fecha del eclipse solar, Ah, tanto astrología como tarot. Y bueno, ah, aquí en Madrid tengo también algunos grupos presenciales de astrología. bien. Bueno, antes de comenzar así a charlar acerca de los cursos y todo lo demás, me gustaría que nos hables acerca de tu vida, de cómo iniciaste en este camino de astrólogo, si antes te dedicabas a hacer otra cosa, si te sucedió algo y empezaste a estudiar. Sí, bueno, muchas gracias. Todas esas experiencias son, desde mi punto de vista, son un aporte muy interesante porque quizá a otras personas les pueda clarificar algunas cosas en su camino de lo que yo he vivido también. Y eso nos pasa naturalmente a todos cuando compartimos esas experiencias unos con los otros, ¿no? Así En mi es. caso, mi primer contacto con la astrología fue como a los 10 años, cuando me puse a leer algunos libros que tenía mi madre en casa, ¿no? Y la mayoría eran muy básicos, hablaban solamente de horóscopos y de predicciones. Había otro que era un poquito más profundo, que era como de astrología más psicológica, que te explicaba cómo eran los signos, ¿no? Pero con cierto detalle, o sea, digamos como 2 o 3 páginas de explicaciones por signo, ¿no? O sea, un poquito más profundo. Y bueno, yo lo leía y me encontraba que tenía un poquito de este signo, un poquito del otro, un poquito del otro. Entonces, en aquel momento yo pensé que, bueno, todo esto o era una gran estafa o era que esos libros eran demasiado básicos. Afortunadamente, elegí pensar lo segundo, ¿no? Y yo seguí con ese interés y no fue hasta los 26 años que tenía ya cuando, mientras estaba haciendo una maestría, justamente uno de esos días libres en la noche que tenía la maestría,
coincidía con una formación de astrología. Entonces, bueno, decidí llevar como en simultáneo la maestría y los estudios de astrología al mismo tiempo. Y eso fue más o menos entre los años 94, 95, ¿no? Y bueno, de allí yo jamás pensé en hacer de esto una profesión, o sea, simplemente asistía a los congresos, asistía a charlas, me compraba libros, pero por gusto, por placer, porque me da mucho placer, eh, digamos, aprender todo esto. Y bueno, llegó un punto ya en 2013, cuando a raíz de un video que vi en internet, ¿no? Que yo ya tenía como 4 años, yo tengo una naturaleza muy investigadora, me gusta no creerme lo que me dicen, sino seguir indagando. Ahí comencé a ver un video acerca de tarot, al principio, bueno, viniendo de una formación eh, universitaria de matemático, pues es de esperar que era bastante cuadrado de mentalidad, ¿no? Muy estructurado, muy cuadrado. Y aquello de que alguien sacara una carta y me dijera cosas de mí simplemente porque sí, me parecía como difícil de creer, ¿no? Pero afortunadamente yo siempre tuve esa parte del espíritu original de la ciencia, que es que cuando hay algo que no se conoce, no se echa a la papelera y se le demoniza y se le dice que eso es mentira, sino se investiga. Y entonces yo decidí investigar apuntándome a una formación de tarot. Y bueno, yo salí con la boca abierta realmente de todo lo que me decía el profesor en las lecturas a través de cosas que no tenía forma de saber acerca de mí o acerca de lo que me estaba pasando. Y bueno, de allí después, 2014, comencé a formarme en numerología, 2015 comencé a abrir Academia Júpiter, en 2016, coincidiendo con una crisis tanto personal, profesional y social en Venezuela, pues decidí unirme a Escuela Ética buscando respuestas, buscando mejorar la situación que tenía, porque se veía bastante oscura, ¿no? En aquel momento. Entonces, bueno, allí, más que respuestas, lo que conseguí fueron preguntas, pero creo que fue muy positivo que fueran las preguntas lo que conseguí, no las respuestas, ¿no? Porque entonces así quedaba siempre el espacio abierto para seguirse haciendo más preguntas y seguir creciendo más. Sí, bueno, durante estos años he estado dando formaciones online a todas partes del mundo y bueno, más o menos en corto ese es el recorrido que he tenido desde que comencé pues a estudiar astrología. Pues. Bien. Y cuando descubriste el mundo de la astrología, del tarot, la numerología, eh, comprendiste que tal vez eh, había otros caminos, digamos, pero con información realmente que, que sea interesante para el ser humano y que no sea esto que vos Uh -huh. explicabas antes, que no sea todo un verso, ¿viste? Porque casi siempre, sí, suceden estas cosas que eh, eh, uno, si no está familiarizado con las técnicas o las terapias o esta lectura energética a través de las cartas y los astros, la mayoría de las personas cree que es solo algo informativo y que para todo el mundo lo mismo, ¿sí? Pero detrás de lo realmente profesional, serio, de lo implicativo, investigativo, eh, es muy profundo el estudio de la astrología y cómo esa energía puede influirnos, pero si sabemos y conocemos un poquito, utilizar toda esa energía a nuestro favor, ¿sí? Yo recuerdo que cuando con Cristian hicieron, ¿recordás? Prepandemia, hicieron el programa hablando del caos, que vos, 2020. Uh -huh. sí, dabas tu visión desde la astrología y él su visión desde lo que leía.
muchas coincidencias, incluso ahora que yo leo tus posteos acerca de todo lo que está ocurriendo en el mundo, de lo que se pone en evidencia, de lo que estaba oculto se desoculta, de las grandes estructuras que caen, de lo nuevo, de cómo aprender, si uno realmente lo desea, a conectarse con toda esa energía y integrarla para que sea favorable a nuestros deseos, a la creación de nuestra realidad. Y me ibas a comentar algo, y yo te interrumpí antes. Bueno, no, que iba a decir que aquel video fue tremendo, que tuvo 80 y tantas mil visitas, ¿no? Es Ujú, el récord de visitas que he tenido en vídeos, ¿no? Por ujú, supuesto, la compañía de Christian es un aval muy importante, naturalmente, pero indudablemente el tema era potente. Digamos, a la gente le así interesaba saber cómo venía el año. Eh, claro, y lo que tú mencionas acerca de este enfoque como un poco más superficial, de que si el horóscopo para los signos, que si te voy a hacer una predicción, yo te menciono que yo aprendí astrología con el profesor Enrico Mariani, que está actualmente en Miami, que desde aquí le envío un afectuoso saludo, Enrico. es. Bien, muy Eh, bien. Él practicaba una astrología de corte moderno con visos de astrología psicológica, un poquito predictiva también y otro toquecito de astrología mística, ¿no? Era como un poco integral en la manera de verlo. Él fue enseñado por el profesor José Hernández, que ambos son de la o pertenecieron a la Gran Fraternidad Universal, que fue un movimiento que se fundó en Caracas, eh, que bueno, que recogía esto de buscar un desarrollo espiritual en el ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con esta visión? Que luego que yo llegué a escuela ética y me conseguí con el hermetismo, dije, a ver, ¿cómo es esto, no? Porque el hermetismo me dice que cada ser humano es creador de su propia realidad y que no dependemos de nada externo. Y la astrología me dice que los astros me ayudan a predecir el futuro. Entonces fue un periodo de un tiempo en el que afortunadamente me permití aceptar que no tenía una respuesta para esa pregunta. Porque si hubiera querido ya tapar el asunto y decir, no, lo que pasa es esto y esto, no hubiera tenido el aprendizaje que, bueno, yo particularmente soy signo ascendente cáncer, entonces, bueno, una cosa que me va bien a favor a mí es la intuición, o sea, capto muchas cosas a través de la intuición en la medida, o sea, a través de percepciones, de intuiciones, de cosas que iba, como de repente que me iban llegando pensamientos sobre cómo encajaba una cosa con la otra, me di cuenta justamente de por qué en el templo en honor al dios Apolo, en Grecia, pusieron esa frase, hombre, conócete a ti mismo. Y bueno, unas cuantas palabras más, ¿no? Y claro, en algún momento yo me comencé a dar cuenta que toda esa información del mapa astrológico no era más que la información que venía de nuestra programación automática. Es decir, que venía dado por el momento del nacimiento, que después entendí, escuchando una charla del doctor Bruce Lipton, no sé si lo has escuchado, cuando hablaba de la epigenética y de cómo el ADN no es simplemente una información que se lanzan los dados como nos hicieron creer en la secundaria de gen recesivo, gen dominante y aquí una tablita y aquí un cuarto de probabilidad para cada cosa, sino que son como antenas receptoras y transmisoras de frecuencia. Entonces ese día, escuchando al doctor, dije, aquí está por qué funciona la astrología, porque en el momento que naces, el bebé recibe toda la información frecuencial que emanan los planetas, porque eso además lo dice no solamente la ciencia, sino el Kybalión también, que todo está vivo y que todo vibra. Entonces, claro, es una programación que viene contigo de nacimiento, después más adelante en una sesión de análisis con Christian, de análisis iniciático, me confirmó lo que yo ya sospechaba y me dijo,
es que la carta lo que te menciona son las programaciones, los automatismos con los que tú vienes, ¿no? Entonces Ujú. ahí sí tenía sentido, porque entonces elaborar una predicción, ¿por qué no me gusta ahorita tanto la astrología predictiva? Yo la puedo hacer, si a alguien le interesa, puedo elaborar un pronóstico, pero es que hacerlo de esa manera es como una minimización del ser humano. O Ujú. sea, es como decirle, mira, como tú no eres más que un autómata, un robot que hace lo que le dijeron que tenía que hacer, pues te va a pasar esto. En cambio, desde la lectura iniciática yo me di cuenta que dentro de cada situación de la carta no solamente te muestra automatismos o programas con los que tú viniste equipado, sea por cuestión de tus padres, sea la familia, sea por la sociedad, sea por diferentes vías. Y allí en esos programas, la mejor manera de hackear un programa, o sea, de decir, bueno, voy a ver cómo hago para que esto no me ocurra, es, primero, aplicar un principio del hermetismo, que son los tres tiempos lógicos, o sea, Sí. el instante para ver, el tiempo para comprender y el momento para concluir. Instante para ver, tengo este problema. Tiempo para comprender. El análisis profundo, porque tiene que ser profundo, porque si no, no va a funcionar, de la carta natal, para ver por qué se me presenta ese problema, qué energía yo no sé integrar y por lo tanto aquella situación que para otros no es un problema, para mí sí lo es, y dentro del mismo problema en mi recorrido iniciático me di cuenta que en el mismo problema está la solución al problema. Así Pero es. claro, los problemas los crea el ego, los crea la mente y son como acertijos donde el que tiene la solución es él. No hay ningún problema. Él te vende que tienes un problema, ¿no? Y entonces, claro, una vez que tú desocultas todo eso, entonces la visión es, como le llamo yo, una visión iniciática, ¿no? En el sentido de que como yo brindo esto, tiene que ver primero con un autoconocimiento, ¿no? Ujú. Que es Sí. fundamental. Esto, nadie se puede ahorrar el autoconocimiento. Las personas muchas veces pensamos, ah, no, es que yo ya me conozco lo suficiente a mí mismo. Y en la medida que yo voy tomando cada sesión de análisis iniciático y se va ampliando mi conciencia y mi comprensión de lo que significa la astrología, el mapa natal, inclusive dentro de mi carta comienzo a encontrar matices que yo no había visto hasta ese momento, porque claro, una carta no la puedes leer en un nivel de conciencia distinto al del intérprete. Entonces, necesita uno seguir creciendo para hacer cada vez interpretaciones más buenas para tus clientes y para ti. Entonces, desde el autoconocimiento y bueno, todo lo que implica el desarrollo personal, ¿no? De recorrer una manera distinta de ver el mundo, donde lo que mueve el mundo es lo sutil, es la energía de los planetas y los programas que vienen dentro de la carta astral, y lo que es que claro, dentro de una situación problemática, por ejemplo, una cuadratura, ¿no? Podemos ver allí por qué es problemática, qué energías no integra y podemos elaborar para el cliente una estrategia que le permita dar una respuesta distinta. Una respuesta que él no daría por sí mismo porque no entiende cómo integrar la energía de dos planetas que en principio son conflictivos, sino a través de buscar los puntos de encuentro, lo idéntico en lo diferente, o es decir, lo que haría armonía a la desarmonía que estamos viendo en la carta. Así es. Bien, muy, muy interesante lo que estás compartiendo, porque, a ver, yo tengo cierto conocimiento de astrología, muy así por arriba, es fascinante porque es el principio de todas las ciencias, es una ciencia profunda que rige y creo que también era fundamental en las culturas antiguas, ¿sí? Había personas como vos que orientaban a los ministros, a los presidentes, se tomaban decisiones
como por ejemplo el movimiento del Sol, dónde va a ocurrir tal evento, como por ejemplo los eclipses o las fases lunares, o dónde está cierto planeta. Ya te digo, yo no conozco mucho del tema, pero es interesante que, por ejemplo, vos antes mencionaste que vas a iniciar a dictar los cursos en el eclipse que va a suceder en tal fecha, y que, por ejemplo, algo que conocí de los eclipses es que hay una pre Ujú. del eclipse, el eclipse en sí, y luego lo posterior, ¿sí? Y que todo eso, si nos gusta y si nos interesa, dentro de un estudio profundo de nuestra carta astrológica, sería de la de cada uno, que es la huella digital que se Ujú. impregna en nosotros cuando nacemos, podemos detectar el por qué y el para qué de muchas situaciones que se nos repiten, ¿sí? Y a Ujú. través, como vos decías, de generar una estrategia diferente, ¿sí? Ujú. Que, que digamos, que nos corra del lugar de hacer Ujú. siempre lo mismo, lograr lo que, por ejemplo, nos gustaría materializar o nuestro crecimiento personal o crear nuestra realidad, ¿sí? Acorde a lo que deseamos y no a lo que está destinado por programación, Ujú. ¿sí? Y en este aspecto, ¿sí? Hablando de estos aspectos astrológicos, en este momento, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, incluso con lo que está ocurriendo ahí donde tú vives. ¿Qué hay en general que los astros nos puedan estar informando ahora? ¿Qué, qué tips podrías brindarnos para tener en cuenta si, por ejemplo, tenemos que tomar una decisión o definirnos por algo, o se nos están repitiendo situaciones o económicas o sentimentales? Pero antes voy a agradecer a todas las personas que ahora están en vivo viendo el programa, a Carmen, a Moritzani, a María, a Jessica, a Ana María, a Shi, a Fu, Mark. Bien, muchas gracias porque están ahora en el vivo viendo este programa. También los invito a que se suscriban al canal de Juan Carlos. ¿Cómo se llama tu canal en YouTube, Juan? En YouTube me puedes conseguir por mi nombre, Juan Carlos Pons. Bien. En Y YouTube, aquí también en Instagram, por Astrología Júpiter. Astrología Júpiter, en Face también. También por mi perfil personal, Juan Carlos Bien, Pons. O bien. también me consiguen en Academia Júpiter, que es la fanpage. Ah, bien, bien. Así, ahí van a encontrar toda la información de lo que ahora estamos hablando con Juan. Él postea todas las semanas los eventos astrológicos y sugerencias y lo que él va anudando, que está muy interesante, porque además, digamos, si bien el lenguaje astrológico parece jeroglífico básico para el que no lo entiende, digamos, Sí. pero pero con algunas especificaciones se puede lograr a llevar esta información a nuestra vida, ¿sí? Bueno, y ahora sí, Juan, Sí, comentanos un poquito. bueno, sí, en lo que comentas ahorita más recientemente, claro, la base del aprendizaje de la astrología es, primero, ir sin la ansiedad natural de querer en un fin de semana ya salir astrólogo profesional, o sea, es un estudio que requiere de maduración, de tiempo de maduración. No es, a ver, es complejo, pero es fácil. Fíjate, cuidado con las palabras, no es complejo porque se compone de muchas cosas, aspectos, casas, signos, etcétera, ¿no? Pero es fácil si tú comienzas a crear desde los inicios del estudio una base conceptual clara y sencilla.
porque justamente mientras más simple se hace esa base inicial y mientras más sentido va cobrando todo, y mientras menos te tengas que aprender de memoria ciertas cosas, sino que entiendas por qué funcionan así, entonces después va siendo mucho más fácil aprender las cosas cuando comienzan a complejizarse, pero por ejemplo en las formaciones yo voy pues paso a paso. Por ejemplo, el primer nivel es solamente elementos básicos de la astrología, las casas, los signos, los planetas, la mitología, porque ahí también nos unimos a la componente de humanidades que tiene la astrología, que es todo el estudio de la mitología, que si quiere después hablamos de por qué se estudia la mitología en astrología. Y claro, una vez que uno pasa eso, después comienza a integrar dos cosas, qué significa este planeta en este signo, y después, cuando vemos aspectos, integramos tres cosas, qué significa que este planeta le hace un aspecto a este planeta. Y entonces vamos creando la costumbre de integrar en el alumno hasta que llega un momento que después uno puede interpretar qué significa que este planeta en este signo, en esta casa, le hace este aspecto a este otro planeta en este otro signo, en esta otra casa, que son 7 cosas. Pero claro, integrar 7 cosas comienza por crear la costumbre y el hábito de integrar desde el principio y ya después los mismos alumnos en las clases muchas veces ya eh, inclusive se adelantan a la interpretación que yo le voy a dar porque ya en su mente ya lo han configurado, ya se han dado cuenta al integrar varias cosas, ¿no? La otra cosa que mencionaste, que me parece muy interesante, es lo que ocurre actualmente, ¿no? Porque me imagino que a las personas les interesa mucho ese tema, es perfectamente lícito además que les interese, porque tiene que ver directamente con lo que pasa alrededor de ellos, si bien no directamente en ellos, y pasan varias cosas, ¿no? Primero, bueno, en 2012 hubo como lo que yo considero que fue, algunos consideran que el 21 de diciembre de 2012 fue la entrada de la era de Acuario, y te hablo de investigadores muy prestigiosos dentro del campo de la iniciación que consideran eso. Yo con todo el respeto, yo entiendo los argumentos, pero creo que todo inicio no inicia así, pum, comenzó ya. Como de repente vas a una fiesta, ¿verdad? No, no, tú llegas a la fiesta cuando comienza, todavía está un poquito aburrida, ¿verdad? Al principio la gente se despereza, se levanta en las sillas, mira, pon tal música. Es decir, hay un periodo transitorio todavía que tuvo mucho que ver casualmente con el 21 de diciembre, pero del 2020, ¿no? Donde ocurre lo que es el ciclo de los 20 años, que llamaron los mayas el Catún, que es cada vez que Júpiter y Saturno llegan al mismo grado del mismo signo. Esto marca a nivel humanidad, a nivel de las relaciones sociales, porque Júpiter y Saturno representan las relaciones sociales del ser humano, Saturno son las leyes y lo que está prohibido, y Júpiter es lo que, hasta dónde puedo llegar y lo que puedo crecer, o sea, son como una dialéctica entre ellos, ¿no? Como una polaridad, ¿no? Y ellos van creando justamente el movimiento social, ¿no? O sea, las maneras sociales de relacionarnos en los seres humanos que cada 20 años dan un cambio, ¿no? Y claro, en Acuario nos está invitando a vernos como una gran humanidad, ¿no? No como cada quien por su lado, sino como un grupo humano, fraterno, amistoso, o sea, que tenemos objetivos en común, ¿no? Y justamente, para mí el tercer punto va a tener que ver, como decir, como si fueran los tres toques de trompeta, ¿no? Para avisar. Yo creo que el tercero es la entrada de Plutón en Acuario en el 2023-24. La más reciente ocasión que entró Plutón en Acuario, ¿sabes qué ocurría en la historia? La Revolución Francesa. Entonces, sería conveniente desde este espacio recomendarles, si gustan tomar la recomendación a los políticos, que recuerden eso, ¿no? Para que no les vuelva a pasar simplemente, ¿no? Para que tomen las medidas
para que no sea necesaria una rebelión nuevamente de esa naturaleza como ocurrió en la Revolución Francesa, creo que fue en 1789, si bien recuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahorita? Ahorita Plutón todavía está en Capricornio y está representando justamente que todas las viejas estructuras que han tenido poder sobre el mundo, o sea, los bancos y la economía, o por ejemplo la religión y las, ¿cómo se llaman? Las instituciones y las iglesias, o por ejemplo la ciencia con su famoso, ¿cómo decirlo? Falso argumento de que porque esté científicamente comprobado es verdad y si no está científicamente comprobado es falso, ¿verdad? Ahí también se están cayendo muchas cosas. En estos días se descubrió una partícula subatómica que hizo una revolución completa en la física de partículas y que muestra que todo lo que creíamos saber está equivocado, o sea que, bueno, de hecho, ya eso ya está derrumbando, digamos, lo que es la ciencia. Y bueno, ya sabemos, por ejemplo, cómo está corrompida la ciencia por los intereses de los capitales. Quien financia una investigación no la financia por altruismo, para ver qué es lo que da en los resultados científicos. Lo financia porque quiere que el científico le diga que esta es la verdad porque le conviene económicamente que esa sea la verdad. Entonces tenemos que tener claro ese punto también. No sé si me he olvidado bueno, naturalmente de la política, de esa visión que tenemos del ejercicio del poder, que hemos mal pensado los humanos que al delegar, al entregar, al sacrificar y entregarle a otra persona nuestro poder, que es nuestro, para que Él haga por nosotros lo que nosotros no queremos hacer por nosotros mismos, hemos pensado en un mal momento, en un momento de enfermedad mental, pues que eso podía conducir a una sociedad sana. Entonces todo eso, con Plutón en Capricornio, se viene abajo, como en el arcano de la torre del tarot, ¿no? Todo eso se está viniendo, toda esa estructura se está demoliendo, se viene abajo, cada vez salen más cosas que poco a poco va a ir haciendo que las personas, y eso sería lo deseable, que comencemos a crear nuevas estructuras, no que ataquemos a las viejas. Yo digo, deja a las viejas en paz, que con tal ya se están muriendo, más bien lo que hay que desearles es que, más bien, aunque parezca una cosa de mal gusto, deberíamos darles las gracias, ¿no? Por lo que han hecho por nosotros, por las conciencias que nos han ayudado a despertar. Pero decirle, bueno, gracias, pero no, ahorita quiero otra cosa, simplemente, ¿no? O sea, pero no tener una estrategia de ataque, porque entonces te cierran los canales cuando dice cosas que no conviene y todo este tipo de cuestión. Ya le pasó a la caja de Pandora, por ejemplo, a Mindalia Televisión, o sea, entonces no se trata de atacarlo, porque, bueno, tú que enseñas un curso de milagros, sabes que todo ataque sobre el otro es un ataque sobre uno mismo, pero como tengo miedo de atacarme a mí mismo, entonces lo muestro en el otro para no sentirme atacado yo, ¿no? Entonces es como una proyección que estoy haciendo en ese momento de esto. Entonces Plutón en Capricornio está mostrando esa dinámica. Él va a entrar en 2023 en Acuario, por creo que 2 meses más o menos, va a venir a hacer va a venir a decir, hola chicos, ¿sabes que este es el guión que vamos a vivir por bastante tiempo ahorita? Creo que son 20 años o algo así, o 15 o 25, y después entra Capricornio de regreso, retornando retrógrado, como para terminar de ajustar algunas cuenticas pendientes y después ya entra en 2024 en Acuario. Y entonces, bueno, lo más cercano que se me ocurre a eso es recordar la Revolución Francesa, ¿no? De manera que, claro, ya en este momento mi deseo es que el ser humano tenga más conciencia que en 1789 y se dé cuenta que si bien es necesario que quien haya causado problema a otros seres humanos o daños hagan, o sea, es necesario que se aplique la ley de causa y efecto, ¿no? Inclusive no solamente a nivel esotérico, sino a nivel mundano también,
que hizo un daño, pues lo pague para que entienda, digamos, la visión al final, que es que todos somos uno y el daño que le hago al otro es el daño que me estoy haciendo a mí mismo. Entonces, ¿de qué va esto? De que una vez que eso comience a ocurrir, lo deseable sería que fuera una transición hacia el nuevo mundo, que fuera, lo ideal sería que fuera más pacífica que en aquel tiempo y que simplemente tengamos la conciencia suficiente como para no poner el poder en nadie externo, ¿no? Fíjate que hay en este momento gobernantes en el mundo que están no un poco tomados, sino tomadísimos por su ego, pero de una manera colosal y además no lo ven porque no están acostumbrados a estar en una escuela de iniciación donde, mm, digamos, se nos invita una vez y otra vez y tantas veces como sea necesaria a la autoobservación y a mirar las trampas que nos quiere hacer nuestro ego y entonces, claro, hemos puesto nuestro destino en manos de personas que no están preparadas, simplemente. Y bueno, eso es lo que actualmente está pasando. Puedo particularizar un poquito más algunos detalles, si quieres, de este mes, ¿no? Eh, Muy interesante lo que estás comentando, como siempre, a nivel, esto sería una visión, digamos, a nivel global acerca de lo que está sucediendo, pero esto que decías de la Revolución Francesa y lo que significó, ¿sí? Fue pasar de una cuestión a otra, a más industrializado todo, digamos. Eh, Mi pregunta es, a nivel personal, si yo tengo que llevarlo a mi comprensión, sería, por ejemplo, en el caso de las personas que nos cuestionamos permanentemente si es esto cierto o no es cierto, y lo ponemos a prueba y sacamos nuestras propias conclusiones, por ejemplo, dentro de una estructura sería, eh, ¿qué tal si las leyes que yo creo que me gobiernan internamente, de cómo tengo que proceder, de qué es lo que tengo que hacer, y ya estoy viendo que no me gusta, que me gustaría hacer otra cosa, pero no me animo por perder el lugar que ocupo, por ejemplo, dentro del clan familiar, dentro de un mismo trabajo? Eso sería, por ejemplo, romper con la estructura de que creo que voy a perder algo, o que ya no voy a pertenecer, o que no me van a querer más. Bueno, toda esta cuestión que nos sucede a los seres humanos sería lo cotidiano, digamos. Sería lo que estamos en nuestra vida cotidiana como para prestar atención a eso, ¿sí? Que si bien existen leyes generales o estructuras generales, se están cayendo muchas porque les falta sostén, o las personas empezamos a pensar y a cuestionar, ¿esto será cierto? ¿Realmente es lo que me están diciendo? Y pasarlo por un filtro personal. A ver, voy a probar. A ver, ¿qué sucede si le hablo en buenos términos, por ejemplo, a mi jefe, o hablo con eh, algún familiar y le planteo la situación antes de crear una revolución? ¿Sí? Ay, estoy poniendo estos ejemplos como para que traigamos toda esta información, como nos planteas, a lo que nos puede estar sucediendo ahora, ¿sí? Eso sería, digamos, desde mi punto de vista, ¿sí? Eh, Capitalizar estas energías para un bien propio común, pero que también es un bien comunitario, porque hay una regla básica, universal. No le hagas a los otros lo que no te gustaría que te hagan, pero tampoco permitas que los otros te hagan lo que vos no harías. Entonces, y otra pregunta, por ejemplo, otra cuestión sería, ¿por qué estoy viendo esto en mi realidad? ¿Qué tengo que Claro. aprender? ¿Qué no aprendí? Y así, explicando esto que vos explicabas de estos planetas que traen mucha
revolución, o mucho también como que sacar a la superficie la mugre, ¿sí? Lo que estaba Eso. guardando. Mm, Y bueno, y los caminos de transformación personal y de autoconocimiento son para eso, para ver dónde tenemos la mm. mugre. ¿A dónde me equivoqué? Como vos bien lo decís, ¿dónde me equivoqué acá con mi familia, con mis decisiones personales? ¿Y qué puedo hacer ahora para arreglarlo, acomodarlo y que sea más armónico? ¿Sí? Decime, Juan, Sí, si puede ser por ahí. sí, claro, porque fíjate, el principio hermético es como es adentro es afuera, ¿no? Ujú, Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo afuera tiene una lectura interior también. Tiene una lectura exterior y una lectura interior. Yo en los programas que brindo a través de la caja de Pandora, pues cuando hago una lectura de lo que está ocurriendo a nivel de lo colectivo, de humanidad, también hago lo posible también porque la persona entienda que eso también tiene que ver con él directamente. Cuando hablamos de que se vienen abajo viejas estructuras, son las tuyas, las mías, las de todos también. ujú, Es decir, en el sentido de que si hay, afortunadamente, Plutón es más benigno de lo que aparenta ser, según la mitología, porque él no ujú. viene a destruirte por el placer de destruir las cosas, sino viene a destruir lo que no sirve. Ah, O sea, que sí. es hasta buena persona, inclusive claro, te viene a tirar por el despeñadero la vaquita flaquita que no te deja progresar, como en el cuento Zen. Y Ujú, eso te causa molestia, te causa rabia, le recuerdas a su progenitora, pero en el fondo te está haciendo un bien. Es como cuando tú has comido algo en mal estado y tienes que devolverlo, porque si no te hace daño sí. en el cuerpo. Es lo mismo, Ujú. ¿no? Entonces, Bien. los procesos de Plutón también tienen que ver, claro, allí cada persona de las que están ahorita escuchando este directo, si saben un poquito de astrología, pueden mirar en su carta en qué casa anda Plutón transitando. Y entonces tú dices, ahí es donde se están produciendo esa caída de esas viejas estructuras de mi Ujú, vida, ¿no? ujú. Por supuesto, quien no conozca del tema y quiera profundizar, pues naturalmente puede ponerse en contacto conmigo, hacemos una sesión, no hay ningún problema. Pero Genial. lo que es lo que yo quiero decir, que siempre hay una lectura interior, por ejemplo, yo que soy capricorniano también, y que como tengo ascendente cáncer, tengo a Plutón pasando por la casa 7, yo estoy viviendo ese proceso de renacimiento y de sacar todo lo que no sirve, toda la porquería, en lo que tiene que ver con tradiciones y costumbres que yo he tenido en mi manera de relacionarme con los demás, que es la casa Mm, 7. Entonces ahí es donde está ocurriendo el terremoto en mi vida, justamente en análisis iniciático con Cristian, es donde está sí. meneándose el asunto con más fuerza, justamente. Y el tema es que yo ya pasé el tránsito de Plutón sobre el Sol, ya lo viví, digamos, en primera persona y ya me di cuenta que lo mejor que podemos hacer es no resistirnos, es dejar que él haga su trabajo, ¿no? Porque mientras más resistencia, más sufrimiento. Ujú. Al final Bien. va a ocurrir igual la transformación. Entonces, el tema sería que esta mirada interior nos permite a nosotros ver, a ver, viejas estructuras. Puede ser, por ejemplo, estructuras en la personalidad, costumbres y hábitos, formas de hacer las cosas. Los que tienen el tránsito por la casa uno, por ejemplo. Los que lo tienen por la casa 2 se les viene abajo las estructuras económicas y de cómo se ganan su dinero, por ejemplo. Los que lo tienen por la casa 3 pues en su manera de pensar, en sus estructuras mentales, ¿no? En su manera de estructurar los pensamientos, ¿no? Y así en cada casa significa, tiene una significación diferente, ya no entro en los aspectos porque es algo ya más técnico, digamos, ¿no? Y en la charla pues no la quiero hacer técnica, y entonces, bueno, allí es donde nosotros podemos hacer siempre la mirada interior, o sea, Ujú, qué es lo que yo estoy haciendo y claro, como te digo, todo lo que, es decir, para mí fue un impacto muy grande cuando yo me di cuenta
un tiempo después de entrar en la escuela, ¿no? En la escuela ética, que en aquel momento el gobernante de turno en Venezuela, todas las cosas que yo le criticaba a él eran cosas mías también, eran cosas que yo hacía, eran cosas que yo hacía. Entonces, bueno, es que no, si yo no tuviera esa tendencia a ser un poco mandón, autoritario, déspota en el trato con las personas en aquel momento, yo no hubiera tenido que vivir, estaría en otro país, hubiera nacido en otro país, de otros padres, o sea, pero me toca ahí justamente porque era el espejo desagradable, justamente, que no quería ver, por eso yo digo que, por ejemplo, el cambio en Venezuela va a comenzar a ocurrir no cuando ven un militar y tumba el gobierno, no cuando asesinen o no a este, al otro, cuando ocurra una hecatombe, no, va a ocurrir cuando las personas tomen la conciencia en Venezuela de, primero, qué les está mostrando la política acerca de ellos, cuando hagan esa lectura interna, y una vez que hagan la lectura interna, entiendan por qué les está pasando, van a tener a mano la estrategia para cambiar la situación. ¿Por qué? Porque ya la situación no va a tener sentido. Porque las situaciones nos ocurren para que tomemos conciencia. Una vez que se toma conciencia, ya las situaciones ya no te vuelven a ocurrir. Por ejemplo, mientras yo estaba allí, en Venezuela, estaba justamente en un país donde el Internet es caótico completamente. O sea, la lentitud es difícil de explicárselo a alguien que no ha vivido allí. O sea, era que tú querías ver un video de 15 minutos y tenías que esperar como media hora que cargara el video para poder verlo, ¿no? En YouTube, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo aprendí que eso tenía que ver con, fíjate que el Internet es una conexión entre dos computadoras, ¿no? Cuando yo me di cuenta que tenía que ver con una falla mía personal de dificultad para conectar con las personas y he venido tomando conciencia, pues resulta que ahora me encuentro en Madrid, en España, en un país que tiene un Internet de buena calidad. Qué casualidad, justamente el cambio ocurre cuando yo ya tengo no la situación resuelta, pero ya hubo un cambio, ya me moví de lugar, por lo menos ya me di cuenta que ahí había un problema, entonces ya la situación no tenía sentido. Por esa es la mirada interior y que la astrología te permite hacer una mirada diferente al mundo, o sea, viendo lo que ocurre arriba, traducido al lenguaje humano, que es lo que está pasando aquí abajo. Ahora, el tarot y la numerología tienen otras lógicas que aunque tienen puntos de similitud, tienen alguna pequeña diferencia, ¿no? Bien, si quieres esos temas, los podemos Uh -huh. abordar en otros programas, ¿sí? Porque está muy interesante. La verdad Uh que -huh. a mí me encanta la astrología, pero ya te digo, solo la información y solo sé esa parte de información. Y, pero yo tengo un registro de que es mucho más profundo y más, eh, sería más lindo, porque la astrología tiene un lenguaje, si Uh bien -huh. muy específico, como todas las Uh ciencias, -huh. pero hay mucho para descubrir de uno, Uh -huh. desde incluso conocerse tu cuerpo. Yo, por ejemplo, que trabajo con la terapia capilar durante muchos años, con el tema del cabello, que Lau, ¿qué luna tengo para cortarme el pelo? ¿O qué me favorece? Bueno, y eran los astros. Además que detrás de lo que representa el cabello también hay mucha mitología, hay Uh -huh. mucho conectado con, con eso, porque está el tema de la seducción, está el tema de la conquista, todo conectado con la parte del cabello. Entonces ahí me empezó a interesar un poquito más el tema. Y sobre
todo también que podemos acceder a este autoconocimiento a través de personas como vos, Juan, o como otros astrólogos que se propusieron, ¿sí? Que sea para el mundo, que no sea algo oculto, ¿sí? Que sea, que lo puedan comprender personas que a lo mejor solo les gusta escuchar y que lo asimilen, ¿sí? Para su vida, que les sea útil, ¿sí? Y no que sea solamente una información. Y el tema de la numerología también es muy profundo y el tema del tarot también es muy profundo, así que eh, me gustaría, si te parece, que en unos días propongamos otro programa y un día hablemos de numerología y otro día de tarot y también podemos continuar con los temas astrológicos, ¿sí? Con todo lo que nos estuviste ahora proponiendo. Y, por ejemplo, hablando del tema del cabello, que yo te lo comenté antes, ¿en qué fase lunar estaríamos ahora, por ejemplo? Bueno, en este momento hoy tenemos, me permite, Luna, ¿Sí? Sí, hasta sí. donde yo recuerdo, creo que todavía está en el signo de Virgo. Aquí lo Ah, estoy bien. chequeando en el ordenador. Sí. Luna 27 grados Virgo, sí. Está la luna en Virgo, pero estamos en fase de cuarto creciente hacia Ah, luna llena. La luna llena va a ser el 16, el sábado. ujú. Mañana, ¿no? A ver, No, hoy es jueves. 16, hoy es 14. Sí, Ujú. bien. Entonces, como te digo, el sábado 16 viene la luna llena, ¿no? Es decir, que Sí. estamos en fase creciente avanzando hacia luna llena. La fase, no es que hay una única fase para cortarse el cabello con mayor Ujú. éxito o con mayores posibilidades de que te salga como tú quieres, Sí, porque depende de cuál es el propósito en el cortado de cabello. sí. ¿Qué quieres hacer? Así, Por así ejemplo, es. si tú quieres que crezca, lo natural es utilizar la luna creciente. Ujú. ¿Pero Sí. por qué? Porque justamente el influjo lunar que rige todo lo que tiene que ver con las aguas y los líquidos, y el ser humano es un 80% agua, Sí. rige los estados, como decir, anímicos de lo colectivo. O sea, cuando estamos con luna en Virgo, por ejemplo, hay un ambiente como más de estudio, de análisis, de meticulosidad, de detalle, ¿no? Pero Ujú. cuando la luna está creciente, se siente como una necesidad de pujar y de apoyar las cosas que ya comenzaste en luna nueva, de darles nutrición, de darles cuidado. Ujú. Para el crecimiento sano y abundante, las lunas crecientes son mejores. Ahora, si tú tienes una parte del cabello que está como dañado, que están quemadas las puntas, y tú quieres como hacer una limpieza de eso, o sea, si quiero Ujú. sacar esto que está quemado para que crezca nuevo, el cuarto menguante puede ser mejor, porque Ah, ese es el bien. propósito del cuarto menguante, ¿sí? Y por lo general en la literatura astrológica se habla de que los signos donde convienen un poquito más este tipo de cortes de cabello son Tauro y Cáncer, por lo general, Ajá. ¿no? Claro, no siempre vas a lograr, eso es lo que yo digo, no se trata de decir, bueno, Sí, entonces hasta que no haya un cuarto creciente en Tauro no me corto el cabello, no, no es caer en espera, sino es sí, acomodar, buscar de qué manera exacto. aprovecho mejor, porque mira, yo tengo ya 26 años de recibido de astrólogo y yo jamás he Ujú. encontrado ningún momento de mi vida donde absolutamente todos los planetas estuvieran a mi favor. Nunca. Siempre hay alguien bromeando por allí y que no te permite. Entonces, claro, tú dices, ay, ya va a salir este. Y cuando ves que va a salir este, ay, pero se va a poner el otro después en cuadratura. Entonces, no hay manera. Entonces, es cuestión de manejarse Ujú. dentro de esa dinámica que todo es Sí, energía, que las posibilidades de que todo cuadre a tu favor son extraordinariamente sí, difíciles, ¿no? Y claro. pues la manera de llevar esto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, para trabajos capilares te puedo
aportar esos detalles, ¿no? Bueno, muchas gracias. Mi visión también es desde ese punto, digamos. Si bien hay cierta influencia que uno puede aprovechar, en realidad es una decisión, es un por qué y para qué, ¿sí? Ujú. Y estas energías pueden ayudarnos, ¿sí? Con el tema de la belleza del cabello, de la piel y de todo lo demás. Y hablando de este tema que vos decías, si espero que estén todos los planetas a mi favor, no hago nada, porque No, también eh, es un tema de que no porque vos seas astrólogo, numerólogo, o te dediques a esas filosofías, es que no vas a vivir común y corriente como todo el mundo, digamos, ¿sí? Que vas a utilizar las herramientas, pero vas a vivir, ¿sí? claro. Sí, porque es fundamental esto de utilizar en tu vida diaria aquello que estás enseñando, justamente, o sea, vivirlo, ponerlo en práctica, porque de otra manera, pues caemos en los falsos maestros, ¿no? En los que te dicen que hagas una cosa, pero después ellos hacen otra cosa. Y yo en la mañana, cuando me levanto, luego de mirar la hora y de mirar, bueno, aquí en Madrid hace falta mirar la temperatura porque en invierno a veces se pone algo fresquito, por decirlo de una buena manera. Llegó a cero en el mes de enero más o menos, ¿no? Entonces, claro, tienes que ponerte al tanto de una vez que te levantas, porque bueno, pues saltar de la cama casi con poca ropa y con 0 grados, pues claro. Lo tercero, además de qué hora es y qué temperatura hace, yo lo primero que recuerdo es por dónde anda la luna primero, ¿no? Para saber qué, para ver de qué manera aprovechar más a favor esas influencias durante el día, ¿no? Por ejemplo, yo sé que ayer y hoy con la luna en Virgo es apropiado para la meticulosidad, para el detalle, para ser servicial, para tener capacidad analítica. Entonces yo estos 2 días me decidí pues ponerme en una onda de servicio y he hecho muchas publicaciones en las redes sociales con información, con aporte, ¿no? Porque yo sé que viene esto. Ya después, mañana llega a lo mejor la luna en Libra, entonces ya la dinámica es más social, más de compartir, es otra dinámica diferente y bueno, uno, como te dije, las utiliza a favor. Y claro, la ventaja de estudiar astrología o de hacer sesiones es que tú puedes conocerte a ti mismo en un nivel de profundidad que sin el apoyo de alguna otra herramienta sería casi imposible, ¿no? Porque tú puedes ver en la carta no solamente cómo eres a nivel de ser, sino cómo te muestras más a nivel de personalidad o de ego, ¿no? Puedes ver cómo es tu mundo emocional, por ejemplo, cómo es, o sea, eres fluctuante, tiendes a las depresiones, eres estable, qué te emociona, qué te detona esa emoción, eso lo vemos en la carta. También podemos ver nuestros patrones de pensamiento, de comunicación a través de Mercurio, ¿no? Podemos ver todo lo que a muchos nos interesa mucho, que es el tema del amor a través de Venus, como en nuestro compartir con una pareja. A través de Venus y Marte son como dialécticos, porque ambos tienen que ver con, con la sexualidad, pero Venus es como más la parte magnética, la parte atractiva, ¿no? Venus pues, es un símbolo femenino por naturaleza, que no necesita ir a buscar al hombre, sino simplemente desde su posición, eh, bien vestida y con encanto, hace que Marte, que es la parte activa, se decida por conquistar, ¿no? Esto que se habla de esta dialéctica entre seducir o conquistar, ¿no? Justamente seducir es Venus, conquistar es Marte, ¿no? Pero además que Venus nos muestra nuestros gustos, por ejemplo, qué cosas nos gustan,
mi gusto por todos estos temas ocultos tiene que ver justamente con mi carta y con mi Venus en el signo de Escorpio, ¿no? Que le gustan, le apasionan todos estos temas. Después tenemos también, por ejemplo, a Marte, que nos muestra nuestros impulsos por conquistar, por hacer lo que queremos, ¿no? Por defender nuestra posición. Y vemos más cosas, vemos de la manera cómo podemos crecer, cómo podemos ir hacia el futuro, qué tipo de cosas nos causan dificultades y problemas y en qué tipo de cosas tendremos que poner orden, estructura y a lo mejor prohibiciones también, que son Júpiter y Saturno, los que te he mencionado. Y bueno, después los transpersonales que muestran tu relación con la época en que naciste, Urano, Neptuno, Plutón, qué cosas había en aquella época. Y además también hay cosas muy interesantes en la carta, como por ejemplo el punto de la fortuna, que es como esa conexión que tenemos con la fuente, de qué manera la hacemos, ¿no? Los nodos lunares que hablan de no solamente de reencarnación o de vidas pasadas, sino de tu propósito en esta vida. Encontramos a Quirón, que representa la energía del sanador y qué tipo de cosas venimos a sanar, o la de Lili, que nos muestra en qué punto somos irreverentes, contestones y no queremos obedecer absolutamente normas de ningún tipo, ¿no? Entonces todo eso es interesantísimo si además los combinamos con las casas, que son los ámbitos de la vida donde eso se mueve, la cantidad de información que una persona puede llegar a comprender a través de su carta astrológica, bueno, yo no sé, a veces siento que esa información habría que, o sea, a mí me resulta tan valiosa que a veces pienso que habría que cobrar por los cursos como 50 o 100 mil dólares por cada curso, ¿no? Porque con lo que tú te llevas allí, bueno, digamos, tienes un camino de realización abierto, ¿no? Después, claro, es cuestión, por supuesto, de que tú lo impliques en la vida diaria, porque el saber solo no te ayuda, sino después tienes que experimentarlo, que vivirlo para ver entonces cómo resolverlo, ¿no? Solamente quería comentar como ejemplo que en una ocasión eh, yo me conseguí con uno de mis alumnos que tenía a Mercurio, el planeta de la comunicación, en el signo de Leo. Entonces, o sea, era como que todo tenía que centrarse en lo que él quería decir o en lo que él le interesaba, ¿no? Era egocéntrico en la manera de comunicarse, siempre pensaba, jamás se objetaba ni en algún momento de que algo que él dijera podía no interesarle a otro. O sea, ni se lo cuestionaba siquiera. Era como que, ¿pero qué pasa? Entonces, claro, Mercurio en esa posición tiende a decir, pero ¿cómo osáis a interrumpirme mientras yo estoy hablando, que yo soy el rey, ¿no? Claro. Y entonces, en un ángulo desafiante a Saturno, yo le dije, tú te tienes que trabajar este tema. O sea, tienes que prohibir ser de esa manera, comunicarte de esa manera, dejar espacio. Cuando tú veas que todo está centrado en ti mismo, salirte de ahí. O sea, entonces, claro, esas estrategias ayudan mucho en la superación personal, pero claro, también depende, como te digo, de tu grado de implicación después de ponerlo en práctica, naturalmente, ¿no? Sí, así es. Muy interesante, Juan. La verdad que seguiríamos charlando. Ya hace una hora que estamos Mm, aquí hablando de astrología. Muy apasionante. Ahí nos están mandando saludos. Enrique ujú. Joel, hola Por familia, ahí buen vi día. por ahí vi a Franklin, que es uno de mis egresados de Academia Ajá. Júpiter. Un saludo, Franklin. Ah, bien, bien. Sí, muchas Ujú. personas que no conozco yo, que me sigan a mí, o sea que seguramente son tus alumnos, Juan, o personas que te siguen, que les gusta o que les realizaste su carta O que cayeron aquí astral. por esas sincronicidades y casualidades, ¿no? Así es, así es. Bueno, finalizando, digamos, este primer episodio, este primer programa, invitarlos a que se suscriban
a tu página aquí de Instagram, donde tenés la información acerca de Ujú, los cursos que vas a brindar. ujú. Sí, ya que están en Instagram, me pueden buscar por Astrología Júpiter y entre mis Ujú. publicaciones, allí está el flyer con la información de cómo contactarme para solicitar información o para inscribirse, ¿no? Bien, A mí me gusta más atenderlos por WhatsApp, pero bueno, cada quien que se comunique por el camino que prefiera, ¿no? bien, Allí yo le puedo, en mi página web, astrologiajupiter.com, también está la información. bien. Y bueno, y eso, y invitarlos a recorrer este camino de la astrología, que además de apasionante, es el viaje más interesante que puedas hacer en tu vida. No es ir a Cancún, no es ir a Francia, no es sino es ir al interior de ti mismo, porque allí, si tú conoces adentro, conoces todo como es afuera igual. Bueno. Muchísimas gracias, Juan. Ya saben, después le pasamos los contactos, ¿sí? De dónde pueden encontrarte, también si desean hacerse su carta astral, una lectura de tarot, numerología, también se realizan cartas numerológicas, Juan. Así Bueno, es. ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, si te Mm, parece, si te, sí, te muy bien. interesa. Bueno, eh, así que también les digo que esta entrevista va a quedar aquí colgada en mi canal de Instagram Live y luego la voy a subir a YouTube, a mi canal de YouTube, Método Externo Mica Luz, donde comparto la información que aquí Juan nos ha proporcionado hoy de astrología y también invitarlos a que si no me conocen, quieren conocerme, yo hablo acerca del curso de milagros, de cómo integrarlo a tu vida cotidiana y también he creado lo que se llama bioterapia capilar, donde la psicoterapia que realizo del cabello y del cuero cabelludo está basada en descubrir las memorias bloqueadas, ¿sí? Limpiar esa información y que el cabello se recupere. Se recupera el cabello, el cuero cabelludo, recuperas la paz que según la persona o el consultante pierde por tu cabello no crece o no está como le gusta, ¿sí? Que tiene en realidad muchísima información ahí detrás de eso, que no es únicamente el cabello en sí, pero el cabello es un camino también para descubrir todo eso que está oculto, ¿sí? Otras cosas. Así es. Bueno, Juan, muchísimas gracias y nos estamos encontrando próximamente, después lo vamos a charlar. Me encantó la charla, yo seguiría, pero bueno, tengo que ir a trabajar acá, Que por me el está esperando. porte, sí. Sí. Y como siempre, un placer. Espero que también a quienes nos están siguiendo y viendo en este momento les aporte, que se contacten con vos, que te hagan todas las preguntas necesarias y que si les gusta, estudien, se perfeccionen y que tengan en cuenta todos los tips que nos diste acerca de la energía astrológica que hay en este momento. Muchas gracias y nos estamos viendo. ¿Sí? Gracias a ti, Laura, por invitarme. Chao. Chao, hasta luego.